Hola, buenos días, tardes para todos a la hora que nos escuchen. Estamos desde el periódico El Colombiano y tengo una invitada que ha movido mucho la política por estos días. Se llama la senadora Paola Holguín. Le quería preguntar, ¿es precandidata, es candidata presidencial? ¿Cómo se va a definir eso? Porque ya estamos en marzo, casi a un año, bueno, de las elecciones para el Congreso y un poco más. ¿Qué va a pasar en el Centro Democrático? Hay como 5 candidatos, entre ellos ustedes una de ellas. ¿Cómo van a definir quién es el candidato a la presidencia? Nosotros hoy somos efectivamente 5 precandidatos que estamos desarrollando una serie de foros a lo largo del país. Tuvimos un foro sobre el tema energético en Barranquilla, sobre seguridad en Bogotá, rentas criminales en Valledupar, educación en Armenia, vamos a tener uno en Bucaramanga. Y un poco la idea es, primero, la plataforma que el candidato. La plataforma debe ser el punto de partida, el candidato el punto de llegada. Nosotros hoy lo que estamos es en un proceso de escucha y propuestas puntuales. No, los candidatos no salimos a hablar del mundo, a dar 3 ejemplos, sino puntualmente diagnóstico y propuestas sobre estos temas, y ya esperamos que después del segundo semestre, finalizando, podamos tener un candidato único del Centro Democrático para que forme parte o pueda entrar a una gran coalición, a una coalición mucho más amplia, pensando en la primera vuelta. Al final del segundo semestre. Sí, yo creo que algunos quieren que sea en junio o julio, pero casi todos creemos que el proceso debería irse hasta septiembre, octubre, porque también hay una realidad, y es que hoy ninguna encuesta o mecanismo mide intención de voto, mide más reconocimiento. Solo cerca a la fecha electoral uno puede ir percibiendo más cuál es la intención de voto. ¿Y si hay consultas internas, sería de consulta interna o sería de encuesta? Ahí nosotros tenemos parte del debate, porque si se hace consulta con la registraduría, eso tiene una dificultad, y es que no podríamos participar en otra consulta más amplia, que fue lo que le sucedió al Partido Liberal hace 3 años, que el doctor Humberto de la Calle participó en una consulta del Partido Liberal. Primero, uno queda muy mal contado porque no es fecha electoral. Claro. Y 2, te obliga a correr solito a primera vuelta. Entonces ese es parte como el debate jurídico y técnico. ¿Y entonces para ahora qué sirven las consultas para el internas? candidato interno del partido. De un partido, y que no puede luego. No, tendría que ir ese a primera vuelta, y ya después sí puede participar en coaliciones en la segunda. Hay un sentir, uno escucha a la gente diciendo, no, es que el gobierno de Gustavo Petro es muy malo, pero en realidad la oposición tampoco está como muy cohesionada, no tiene como un discurso claro, no le está llegando tampoco a la gente. ¿Usted qué les responde a esas personas? No, yo creo que este es un momento muy complejo de país, y hay personas que esperaban una oposición parecida a la que nosotros padecimos, y ahí sí lamento decepcionarlos, pero no. Si estaban esperando que incendiáramos el país, que fuéramos, no, porque nosotros nos movemos en un marco de oposición democrática, y a lo que no nos gusta decimos no con argumentos y presentamos contrapropuestas, y uno entiende que a veces el ciudadano, en medio de la angustia que está sufriendo hoy, porque hay hoy como una policrisis, como una crisis múltiple en Colombia, esperan más radicalismo, más. Y yo creo que este es un momento que obliga a un liderazgo de mayor sensatez, donde hay que dar respuestas, hay que buscar la verdad, pero hay que darle esperanza a la gente también. Y es parte de lo que nosotros tratamos de hacer, de no agravar la crisis, pero eso sí, nos hemos parado a tratar de bloquear y parar todo lo que hace daño. No es tan fácil, y no es tan fácil que el ciudadano entienda los procesos o cómo funciona el Congreso, o que pueda entender por qué Petro hoy tiene cooptada la Cámara, y de pronto hay un poco más de esperanza en Senado, pero no es fácil porque no somos tantos los que estamos haciendo la oposición, pero yo creo que es lo responsable con el país.
A propósito de este grupo de candidatos, precandidatos del Centro Democrático, pues hay 3 mujeres, ¿no? Está Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, está usted, está Miguel Uribe. Y Andrés Guerra. Y Andrés Guerra. A veces siento que como que no tienen vocación de ganar, porque les escucho como que se van a unir en otra consulta. No. Como si, listo, nosotros vamos a sacar nuestro candidato y luego vemos a ver en qué combo nos sumamos. No, yo creo que este es un partido que tiene vocación de poder, que es un partido además que a diferencia de los demás desde el día 1 ha sido oposición al gobierno de Gustavo Petro, que ha actuado de manera coherente y cohesionada. Lo que pasa es que hay una cosa cierta y es, a uno todos los ciudadanos le están diciendo todo el tiempo unidad, 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 porque hay una angustia que es entendible, es que ellos ya nos aplicaron una fórmula que les funcionó. 1 millón de votos que negociaron en las cárceles, no lo dice la oposición, lo dice el hermano de Petro. Se refiere al petrismo. Al petrismo. Ellos violaron topes de campaña, tuvieron financiación ilegal, buscaron votación en las cárceles y en pactos con estructuras criminales. Ellos combinan las formas de lucha literalmente, sin escrúpulos. Entonces, enfrentar eso no va a ser fácil y eso obliga a la unidad. Y cuando nosotros hablamos de unidad no quiere decir que no creamos que el que puede ser presidente sea el nuestro. Eso puede pasar, ojalá pase. Bueno, ahora, ya yendo a los temas de país, que usted desde la Comisión Segunda del Senado pues ha visto, le ha tocado, ¿qué es lo más grave para usted de este gobierno? ¿Qué va a ser lo que podría ser la peor herencia, si se puede decir de esa manera? Yo creo que la peor herencia va a ser el tema de seguridad, porque lo demás en derecho como se hace, se deshace. Pero hoy nosotros tenemos una crisis en el tema de seguridad donde ellos han logrado la tormenta perfecta. Primero, hay un debilitamiento sistemático de la fuerza pública, menos hombres sin moral para actuar, sin capacidades de inteligencia porque desmontaron la inteligencia, les quitaron toda la capacidad operativa, entonces hoy no tenemos aviones, no hay recursos, no hay armamentos, no hay un montón de cosas. Los aliados principales en temas de seguridad, que son Estados Unidos e Israel, rompieron relaciones con Israel y está en un momento muy tenso la relación con Estados Unidos. Entonces yo creo que eso es muy grave, pero además se ha permitido que crezcan la presencia de las estructuras criminales en el territorio y en muchos casos el control territorial por parte de esas estructuras. ¿Cómo es eso? Porque la he escuchado a usted también hablar de denuncias, de cómo se estarían financiando incluso con recursos del Estado estructuras criminales. Sí, nosotros hoy tenemos varios problemas. Las estructuras criminales vienen copando cada vez más el territorio. Hay departamentos que hoy están bajo control, digamos que casi absoluto, de las estructuras criminales. La zona de Catatumbo, Arauca, la situación es dolorosa en Cauca y Nariño. Y uno puede ver lo que está pasando en zonas de Antioquia, sur de Bolívar, en muchos departamentos hay una situación bastante compleja. Y tienen cada vez más recursos porque las fuentes de financiación son narcotráfico, casi 300.000 hectáreas de coca, en 2023 fueron 235.000 con más de 2.600 toneladas métricas de cocaína año en producción, minería ilegal, en un país donde más del 70% del oro que se comercializa es ilegal y el gobierno ataca la minería legal, pero la ilegal ha crecido. Basta mirar lo que ha pasado en Antioquia, por ejemplo, en las zonas del Bajo Cauca. Otra fuente es la trata ilegal de personas inmigrantes y los recursos estatales. Hay denuncias muy graves sobre lo que pasa en Arauca, pero también sobre unos mecanismos de cooptación de las juntas de acción comunal y el gobierno está empecinado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué denuncias ha recibido? He recibido denuncias en Antioquia, en el Meta principalmente, pero en varios departamentos se ha presentado que las estructuras criminales llegan a los municipios, llegan a las veredas y empadronan
a las juntas de acción comunal y a las comunidades. ¿Y con qué propósito sería ese empadronamiento? Yo creo que ahí hay dos propósitos, el control no solo territorial, sino poblacional, seguramente hay un tema electoral y también control de recursos que desde el gobierno nacional se están girando a las juntas de acción comunal. Pero entonces, los recursos, ese punto es el que me parece muy delicado. Sí. Es decir, como que los recursos que el gobierno destina para toda esta participación popular puede estar siendo utilizado por las estructuras criminales, y sobre eso yo puse una denuncia contra el presidente Gustavo Petro, porque ya hay varias denuncias de cómo recursos del Estado se están desviando para financiar estructuras criminales. Esa es una denuncia. ¿Y qué pruebas hay de eso? Hay varias denuncias sobre lo que está pasando en Arauca y en distintas regiones del país. Pero el gobierno llega y les da la plata a las El gobierno gira el recurso y termina desviado a las estructuras criminales y ellos son los que ejecutan. ¿Y esa denuncia la puso? La puse yo. Okay. Bueno, usted decía que están arrinconados un poco la fuerza pública y demás. ¿Es cierto que el gobierno de Gustavo Petro ha acabado como con una capa de oficiales muy grande, o eso es lo que suele suceder en todos los gobiernos? No, aquí se está presentando una cosa muy grave, y es que gran parte de los generales, coroneles y los que tenían mayor experiencia operativa los ha sacado el gobierno. Eso no es normal, o sea, lo normal es que siempre ha sido una estructura piramidal. Y que hay menos generales y coroneles que base, eso es obvio en la estructura piramidal, pero hoy lo que ha pasado es que se ha descabezado mucho este personal, y cuando esa gente la retiran, lo que se va es conocimiento, capacidad de mando, capacidad operativa, y eso genera también una dificultad, y es unos ascensos acelerados en la carrera militar, que en países como Venezuela, esperemos que no pase aquí, empiezan a generar una lealtad hacia la figura del presidente y no hacia la institucionalidad. Claro. ¿Y eso cómo lo palpa usted aquí en Colombia? ¿Puede que pase o no? Yo creo que ese es un límite que debería ser una línea roja. Y es cuando uno empieza a ver eso, que empiezan a mover a favor de cooptar a la fuerza pública, terminan politizándola y eso termina siendo muy riesgoso para la democracia. Yo espero que aquí los soldados y policías que han logrado enfrentar estructuras criminales y mantenerse en la línea de ser una fuerza no deliberante, civilista, se mantengan en esa fuerza. El hecho, por ejemplo, de la designación del nombramiento de Pedro Sánchez es general, casi cuando estaba todavía vestido de general, como ministro de Defensa, ¿cree usted que va en esa línea? Yo creo que eso envía una mala señal. Y es, hace muchos años, yo creo que más o menos 2 o 3 décadas, en Colombia se dejó de nombrar generales activos en el Ministerio de Defensa. En este caso, además, él estaba como en el puesto 30. Es decir, si él no renuncia para ser ministro de Defensa, tendrían que descabezar como 29. Y a mí ese tema me genera duda, como me la generó en su momento Salamanca, porque no es una buena señal que un ex policía, que era jefe de debate y de campaña de Petro en Estados Unidos, lo reintegren para volverlo director de la policía, porque él ya había mostrado un claro sesgo político, es que él estaba haciendo política antes de ser reintegrado en la campaña de Petro. Yo creo que esas no son buenas señales. Y vuelvo y digo, si de algo nos hemos sentido orgullosos los colombianos, es que aquí la fuerza pública tiene una misión y una función constitucional y legal. No son políticos, no son deliberantes, no son exclusivos de un partido, de un gobierno, no, ellos les sirven a la nación. Y yo creo que esa es una línea roja que no nos deberíamos permitir cruzar. Hay un tema que maneja la comisión en la que usted está, que es la comisión segunda, 2 temas, pues la seguridad y las relaciones internacionales. Sí. Y justo está este tema de este acuerdo binacional, como la franja binacional que está haciendo Gustavo Petro con Maduro en el Catatumbo. De eso pues como que lo mencionaron y no se ha vuelto a hablar mucho.
pero ¿qué está pasando allá? Ustedes que desde el Congreso, ¿qué lectura están haciendo de ese? Desde hace rato nosotros tenemos información y yo vengo denunciando que la conformación de la franja binacional es un proyecto que trae desde hace tiempo el régimen de Venezuela. Nosotros entre Colombia y Venezuela tenemos una franja de más o menos 2.219 kilómetros, si no estoy mal, de una frontera sumamente porosa. Nosotros tenemos menos de 10 puntos legales, pero ilegales hay más de 200. Una frontera sumamente porosa que, gracias a la complacencia o para no usar una palabra muy dura, no, finalmente con la anuencia de Maduro y de Petro, viene siendo controlada por el ELN. Hay una cosa que yo no sé si la gente la percibió. El año pasado fue el 6º Congreso del ELN y el ELN se autoproclamó una guerrilla binacional. Maduro desde hace más de un año viene hablando de la franja binacional. ¿Cuál es el riesgo que yo he denunciado? Que nos conviertan eso en una franja de Gaza. Que nos conviertan ese límite entre Colombia y Venezuela en una zona controlada por estructuras criminales donde no hay un ejercicio democrático y real de los estados de lado y lado. Y es lo que uno ve, porque en la crisis del Catatumbo nosotros vimos cómo guerrilleros del ELN por territorio venezolano pasaron de Arauca a reforzar la ofensiva en norte de Santander. Entonces yo creo que ahí el hemisferio, porque ese es un tema de seguridad hemisférica, debería poner mucho más cuidado sobre la supuesta franja económica, porque esa franja binacional parece que tiene otra intención. ¿Usted creería que es una concesión de Maduro y Petro al ELN esa franja binacional? Sí, yo creo que es así. ¿Por qué? Porque además les han ido permitiendo un control cada vez mayor de la zona. El Tren de Aragua y el ELN manejan todo el tema de migración ilegal y trata por esa frontera, como el clan lo maneja en el Darién. Y por ejemplo, el manejo que hubo de este problema en el Catatumbo, que el ELN precisamente hizo el desplazamiento de casi 50.000 personas. Mató a una decena de personas. ¿Cómo vio usted ese manejo en este contexto que me está explicando? Es decir, ¿hubo complacencia de los gobiernos con esa situación? Complacencia total. Porque ¿No los atacaron? No los atacaron y lo que pasó ahí es muy grave, pero además las señales posteriores. Primero, cuando estábamos en plena crisis del Catatumbo, que iban a emitir el decreto de conmoción interior, ¿qué pasó con Petro? Se fue para Haití. Se fue para Haití. Ojo. Yo estaba este fin de semana justamente en República Dominicana analizando el tema migratorio y la crisis que se está viviendo en el relacionamiento de República con Haití, y Petro se va a Haití a ofrecer armas y formación para combate a estructuras criminales a Haití que es un estado fallido, en plena crisis del Catatumbo, ojo con eso, y Haití que es un foco de narcotráfico, ojo con eso. Piensa mal y acertarás, me enseñaban a mí en la Facultad de Comunicación. Pero además, en ese momento uno empieza a ver como una estrategia de Petro contra la FARC. Capturaron 2 negociadores de la FARC y dice la fiscal, sí, los capturamos. Ellos tenían suspendidas las órdenes de captura, pero no las órdenes de Interpol. Aquí normalmente los negociadores mantienen órdenes de Interpol, es decir, y no los captura. Lo que usted está queriendo decir, como la pelea ahí en el Catatumbo era entre el ELN y las FARC. Estaban debilitando a la FARC y favoreciendo al ELN. Y lo digo sin pena, es que dato mata relato, ahí están las pruebas. Y cómo ahí dice Petro, es que yo voy a ir a hablar con Maduro de lo del Catatumbo, cuando todos vimos pasar los guerrilleros del ELN por Táchira, por Zulia, hasta norte de Santander con la anuencia. Bueno, no los vimos. No, pero todos los informes, pero todos los informes muestran que así fue. Y es más, léanse un librito muy bueno que sacó Eduardo Pizarro León Gómez, que no es uribista, claramente, que se llama Colombia, las fronteras y la guerra. Es que este no es un tema nuevo, pero se acrecentó con la llegada de Petro. Y el gran problema para Colombia ha sido
que Ecuador y Venezuela pasaron de ser santuario a retaguardia estratégica de las estructuras criminales. Es que cuando Colombia hizo la ofensiva contra FARC y ELN, finalmente ellos donde encontraron el refugio, en Venezuela y Ecuador. Y hoy Venezuela es el centro de operaciones del ELN, es que gran parte de las armas, los hombres y los comandos del ELN no estaban en Colombia, operan desde Venezuela. Eso, todo lo que usted menciona en el marco de la paz total, ¿qué significa entonces la paz total? La lectura que usted tiene de la paz total es ¿cuál? Yo creo que la paz total es una estrategia de Petro para mantener de su lado las distintas estructuras criminales. Primero, porque abrió muchas mesas de negociación que lamentablemente el país no conoce ni controla qué está negociando y quién, porque entonces hay mesas, otra vez con la FARC, que a eso, por ejemplo, en el caso de Iván Márquez se opuso mucho, con razón, Humberto de la Calle. Hay mesas con el ELN, hay mesas con la oficina, hay mesas con Buenaventura, hay mesas con el Chocó, hay mesas con todo el mundo, con el Clan del Golfo. Muchas de esas mesas sin marco jurídico, porque hoy no hay una ley de sometimiento vigente para esos procesos. Pero uno lo que encuentra es que estratégicamente el gobierno los mantiene ahí, les congela órdenes de captura, les da prebenda, por ejemplo, concentró a todos los bandidos de la oficina en Itagüí cómodamente, tal, y ahí los mantiene, Les da unos ceses bilaterales, que en realidad es un cese solo de la fuerza pública, porque ellos siguen delinquiendo y las pruebas son todos los informes que hay sobre violaciones a los ceses bilaterales. Entonces yo creo que la paz total es una estrategia de guerra, es una estrategia de Petro para permitir el fortalecimiento del control territorial de las estructuras criminales y para mantener ahí aliadas unas fuerzas oscuras que en algún momento también le permitieron ganar. Es que a nadie se le puede olvidar el paro armado del Clan del Golfo antes de elecciones, y ellos llegaban a los municipios a obligar a votar por Petro. A nadie se le puede hablar Juan Fernando Petro diciendo es que nosotros conseguimos 1 millón de votos en las cárceles. Entonces, yo creo que aquí en la elección pasada pasaron cosas muy graves, que obviamente lo que pasó ahí nosotros lo hemos reflejado en el gobierno, en lo que está sucediendo ahora, pero pareciera un tema anecdótico, cuando no debería ser, porque ahí lo que pasó fue un grave debilitamiento de la democracia y del Estado de Derecho. Bueno, no, muy interesante esos puntos de vista, porque a veces los debates pasan en el Congreso y la opinión no se entera mucho, pero el tema de Antioquia, para concluir un poco, como pues usted es senadora por Antioquia, bueno, por Antioquia no, por todo el país, pero es senadora antioqueña, un poco qué está pasando, qué dificultad importante ve en el departamento, a qué tienen que trabajarle o qué tienen que trabajarle las autoridades. Yo creo que nosotros tenemos un problema que hoy no solo lo padece Antioquia, sino otros departamentos, y es un presidente sectario que no representa la unidad de la nación y que pareciera querer gobernar solo con los que piensan como él. A los demás, con los demás termina torpedeando, radicalizando. Bueno, los presidentes en general gobiernan con quienes piensan como ellos. Pero yo creo que no sabe que, por ejemplo, en el gobierno Uribe, uno de los gobernadores que terminó siendo un gran aliado fue Navarro Wolf. Y cuando uno le pregunta a él, dice que le fue muy bien, porque yo hice parte de ese gobierno y nosotros gobernábamos para Colombia. De hecho, muchos nos critican que no le fue tan bien a Antioquia, porque tratábamos de ser muy imparciales. Es que la figura presidencial en serio que tiene que ser para los 50 millones de colombianos. Entonces ahí uno sí ve un sesgo muy grave en lo del gobierno Petro, pero uno ve varias cosas que son problemáticas. Una, que él no quiera entender que un tema como las vigencias futuras. Las vigencias futuras son unos acuerdos de Estado, no de gobierno. Y él cree que él puede disponer distinto de las vigencias futuras. Que tenían que ver con el túnel del Toyo. Con el túnel del Toyo, con el tren de la 80, con el metro de la 80, con el metro de la 80, con un montón de obras en Antioquia. Y uno ahí ve un sesgo y ve también una mala interpretación, y esos son temas de nación, pero además eso tiene una consecuencia, que son unos detrimentos patrimoniales, unos problemas en la competitividad, en el avance de los países, yo creo, de las regiones. Yo creo que ahí hay un tema muy grave. Uno ve un afán centralista
en el gobierno, y Antioquia hoy tiene que tratar, sin la ayuda del gobierno, de superar unos retos que tenemos en materia de seguridad. En Antioquia estamos viviendo un problema grave de extorsión, de minería ilegal, de narcotráfico. Tenemos obviamente los problemas sociales, ahí tiene un foco muy importante el gobernador y el alcalde en el tema de cero hambre. Tenemos problemas de inequidad. Es que Antioquia es un departamento de 9 subregiones, todo el mundo dice, es que Antioquia es muy rica, no. Entre una subregión y otra hay unas diferencias enormes y aquí todavía hay mucho tema social por resolver. También tengo que decir que afortunadamente el empresariado antioqueño ha sido valiente, resiliente, y ahí vamos, y aquí se ha logrado mantener incluso el tema de empleo a pesar de la dificultad económica del país. Por ejemplo, en medio de todas estas dificultades, ustedes como bancada antioqueña, entiendo que tienen algún tipo de trabajo específico con los empresarios, con el gobernador y el alcalde, como para ver cómo se saca el departamento adelante. Sí, y yo creo que hay una cosa muy bonita que viene pasando en Antioquia, y es que se ha generado una relación institucional entre la bancada antioqueña, los gremios y los gobernantes. Y esa relación institucional permite que pongamos proyectos por encima de los partidos. Por ejemplo, bajo el liderazgo de ProAntioquia y de muchos sectores de la salud, nosotros logramos radicar un proyecto para que se calcule técnicamente la UPC, que es la unidad de pago por captación, que hoy lamentablemente pues viene desfinanciada. Pero el presidente Gustavo Petro la semana pasada dijo que echó a todos ellos que lo hacían, sino regalarle plata al... No es regalar plata a las EPS. Petro no ha podido entender una cosa, y es, la UPC es algo que se tiene que calcular técnicamente. Lamentablemente, a partir de la pandemia, desde 2021, la UPC viene desfinanciada, pero cuando uno empieza a ver edad, frecuencias de uso, morbilidad, un montón de cosas, se da cuenta porque hay que calcularla técnicamente, y por qué tenerla desfinanciada como la tenemos hoy empieza a provocar una caída en cascada del servicio, del acceso a medicamentos y finalmente en la vida de los colombianos. Pero ese ejemplo de lo que logramos en Antioquia por encima de los partidos con ese proyecto, o lo que hemos logrado, por ejemplo, con el tema de obras por impuestos también, muestra que aquí hemos mejorado muchísimo la comunicación entre el sector público, el sector privado, la academia, el sector social, y estamos tratando de hacer cosas a pesar del gobierno, por encima de los partidos y las ideologías. Bueno, no, me parece que ya muy interesante todas esas situaciones. La senadora Paola Holguín, precandidata a la presidencia. Les agradecemos a todos por estar con nosotros y a la senadora por acompañarnos. No, muchísimas gracias, un gusto estar aquí en El Colombiano, y permítame, yo no sé si eso se puede o no, agradecerles porque en el momento más difícil de esta ciudad ustedes jugaron un papel heroico en defensa de la institucionalidad, de los recursos y del bienestar de todos los ciudadanos en Medellín, y me imagino lo que les costó. Pero... Muchas gracias, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por acompañarnos hasta este momento.